¿Dios sabe todo? La segunda, si Dios sabe todo, ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? La tercera, si Dios tiene el control de todo, ¿no podía impedirlo? Pregunta muy interesante a la cual pues quiero explicar o tratar de orientar para que disipemos las inquietudes, porque esto da pie a que muchas personas piensen que Dios hizo el bien e hizo el mal y no caen en razón de una parte muy fundamental en el desarrollo del ser humano, y es la facultad que Dios le dio de tomar decisiones. Si usted mira bien, va a encontrar lo que aparece en el capítulo 2, el verso 15 del Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche cómo comienza, y mandó. Es un mandato de Dios al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si usted mira el texto, va a encontrar la respuesta a su inquietud. Número 1, ¿Dios sabe todo? Sí. ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Sí. Entonces, ¿qué hizo Dios para evitarle la tragedia al hombre? Prevenirlo. Y lo hizo a manera de mandamiento. Solo que el hombre se dejó afectar los sentidos, y una vez que el enemigo ha afectado los sentidos del ser humano, pues el hombre, como tiene libre albedrío, toma la decisión equivocada, de la cual Dios ya le había dicho que no le convenía tomar esa decisión, porque dependía de una decisión: vivir para siempre o morir. Y desafortunadamente, a Adán como a los hombres de hoy le sucedió lo mismo. ¿Qué es lo que dice Juan el Evangelista en su capítulo 3? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Pero qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz. Delante de ellos está la luz y está la tiniebla. Delante de Adán estaba la vida y la muerte. Además, había sido hecho consciente por parte de Dios mismo. Y como si fuera poco, era un mandamiento. Porque él le dice, vea, de todos los árboles que hay, ustedes pueden consumir el fruto. Pero ojo, hay un árbol que produce el fruto de la ciencia del bien y del mal. El día que coman de ese fruto, ese día van a morir. Es decir, que el hombre fue puesto de una manera libre y con una facultad de tomar decisiones. Y es cierto, Dios pudo hacer al hombre que no pecara, pero entonces Dios hubiera hecho un esclavo. Y Dios no tiene una fábrica de muñecos. Inclusive ni a los ángeles, que son espíritus hechos perfectos, los hizo así. Prueba de eso que el pecado primario comienza en el cielo. Dios respetando la voluntad de sus criaturas. Y el ángel, como Adán y como los hombres de hoy, tomaron decisiones equivocadas. Y eso pues trajo consecuencias como las que ya conocemos. En el caso de los ángeles, el perder su dignidad, el ser reservados en la oscuridad para el juicio del gran día. En el caso de Adán, pues la consecuencia fue el dolor, la enfermedad, la muerte. En el caso del hombre de hoy, tiene un ingrediente adicional. ¿Y cuál es? La condenación eterna. A menos
que dé un giro de 180 grados y se vuelva Dios. Entonces, el pecado no existe porque Dios lo creó. El pecado existe porque el hombre, teniendo la posibilidad de rechazarlo, lo aceptó, lo consumó. Y esa actitud del primer hombre afectó a todos los hombres, como está escrito: el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque en Adán, dice Pablo, todos fuimos constituidos pecadores. Es decir, el pecado de Adán nos fue imputado a nosotros. Un teólogo, un filósofo muy importante de la religión católica decía que el pecado se transmitía sencillamente en el aspecto sexual y que por eso era que los seres humanos llegábamos a hacer el pecado, pero que el hecho de nacer, nacía el ser humano limpio, sin pecado, pero que a causa del sexo, el pecado era que se multiplicaba en los humanos. Eso decía Agustín de Hipona, diciendo, tratando de explicar el por qué Jesús no tenía pecado. Porque Jesús, a diferencia de los mortales, decía él, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero hay un error, y muy grande, porque el sexo dentro del matrimonio establecido por Dios no es un pecado. Así que el problema del pecado es sencillamente que el pecado de Adán nos fue imputado a todos los hombres, y por eso en Adán todos fuimos constituidos pecadores. Pero hay una noticia importante: aunque el hombre peque y esté destituido de la gloria de Dios por causa del pecado, tiene la gran posibilidad de volverse a Dios, porque para eso vino Jesucristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces esperamos pues que esta inquietud también quede resuelta.